le vamos a dedicar unos minutos al taller literario súbito. Esta es la cuarta entrega del taller. Si no tiene las otras tres, vaya usted de regreso, ahí estarán. Voy a hacer un playlist con el taller literario, pero bueno, hemos hablado de la narrativa. Es un taller de narrativa, por supuesto, en un taller de poesía, porque tratamos los elementos de la narrativa. Ya hemos hablado del personaje, ya hemos hablado de la necesidad de escribir para ser escritor, de la necesidad de leer y de vivir. Pero ahora quiero centrarme en las atmósferas, en el ambiente, en la puesta en escena de nuestra literatura. Todo hecho literario ocurre en algún lugar. Y digo, no quiero decir en nuestro despacho cuando estamos mirando la pantalla o la página en blanco diciendo, Dios mío, ¿y de qué voy a escribir ahora? Que nos pasa mucho. No. Ocurre, la historia se desarrolla en un sitio. Puede ser dentro de la cabeza de un personaje, sigue siendo un sitio físico. Puede ser en el Expreso de Oriente, como en la novela de Agatha Christie. Puede ser en Macondo. Puede ser en Buenos Aires o en Barcelona. Puede ser en Madrid o en un submarino en el fondo del mar. Hay un lugar donde ocurren las cosas, donde se desarrollan los personajes, donde los personajes se ven desafiados por el cambio. Porque toda narrativa implica un cambio así, y esto no lo inventé yo, ya Aristóteles lo contó en la Poética. Si no contamos adecuadamente nuestra puesta en escena, estamos fallándole al lector. Y me explico por qué. Piensen ustedes que llegan al teatro. Cuando se abre el telón, antes de que aparezca, sobre todo en las obras en las que la gente entra después, los personajes entran después de que se abre el telón, lo que hay en el escenario, incluso si está vacío, te predispone a lo que vas a ver. Yo recuerdo una de las mejores puestas en escena que he visto en los últimos años, era La vida es sueño, con un espejo de unos 3 metros de ancho, circular, que se movía, que giraba, una gran cama y poco más. Y ahí se desarrollaba toda la historia de Segismundo, de La vida es sueño, y era decía, esto es maravilloso, una puesta en escena maravillosa. Pero en el momento en que ves tú ese espejo y esa cama, inmediatamente te das cuenta que no puedes pensar en el escenario del siglo XVI de La vida es sueño, sino que estás ante un desarrollo nuevo. Es lo que se llama el establishing shot en el cine. Cuando tú ves una película, hay una toma que te ubica en tiempo y lugar. Nueva York visto por un dron o por un helicóptero, las arenas del desierto, el sótano oscuro donde alguien está haciendo algo aterrorizado con una luz tenue que apenas le da en el rostro. Eso en narrativa es la creación de atmósferas. Es la creación de la composición del lugar. ¿Cómo es el lugar donde va a estar la gente? Porque además al decir el lugar, también dices el tiempo y el momento en el que se están produciendo los hechos. Vas a contar una historia que se desarrolla en el San Petersburgo del siglo XVIII, o vas a contar una historia que se desarrolla en el Londres del siglo XXIII. Tienes que pintar con la palabra los edificios, los ambientes, el color de la luz, el color si el aire es claro o es turbio, si la gente viste de tal o cual manera, si los edificios son altos o bajos, si hay suciedad o no hay suciedad. Yo creo que uno de los más grandes creadores de atmósferas para mí siempre ha sido Arthur Conan Doyle, que pintaba Londres con una exactitud verdaderamente maravillosa. Y si no era exacto, da igual. El Londres que se inventaba Arthur Conan Doyle era un Londres en el que tú, al empezar a leer cualquiera de las historias de Sherlock Holmes o cualquiera de las novelas de Sherlock Holmes, entras, estás allí, estás en el 221B de Baker Street, estás en ese segundo piso o primer piso, planta baja, primer piso, que les alquilaban a Watson y a Holmes, a las habitaciones que les alquilaban a Watson y Holmes en ese segundo piso, en un número de la calle que todavía no existía, la calle Baker llegaba mucho antes del 221B, del 221, perdón,
cuando escribió Conan Doyle. La calle se siguió desarrollando al crecer Londres, y ahora uno puede ir al 221B de Baker Street y entrar a los aposentos de Holmes. Y esos aposentos están recreados a partir precisamente de los relatos, de la forma en que cuidadosamente Conan Doyle nos pintaba cómo era, dónde estaba la silla, dónde estaba la VR de Victoria Regina, escrita con disparos del propio Sherlock Holmes, etc. Muchas veces no le prestamos la suficiente atención, y con esto quiero más o menos darle a esto. No le prestamos la suficiente atención a esa tercera pata del banco en el cual construimos la historia. La historia es ante todo una historia, algo que pasa, que genera un cambio, que exige una respuesta y que da como resultado o un nuevo cambio o un regreso a las condiciones originales. Se resuelven las cosas y todo vuelve a la normalidad, cosa que en realidad nunca debía pasar, porque en la vida nunca pasa. Los cambios siempre son siempre van para adelante. Pero es la historia. Tu base es la historia. Vas a contar algo que pasa, pero le pasa a alguien. No tiene que ser un ser humano, puede ser un alien, puede ser un perro, puede ser una rosa que habla como en El Principito. Da igual. Le ocurre a una persona con la que la gente se puede identificar y a la que la gente tiene que sentir que está viva. Y ocurre en un lugar y en un tiempo. Si no tienes una buena historia, y esa buena historia tiene que ser diferente de las historias de siempre, de las historias que nos ocurren a todos y que no hay por qué contar porque ya nos las sabemos, a menos que tengas un punto de vista totalmente original. Tienes la historia, tienes que crear a esos seres que van a vivir esa historia y que van a provocarle emociones a quien vive esa historia, a quien lee esa historia, y tienes que establecer muy bien dónde, cuándo están ocurriendo las cosas. Fíjense, siempre tuve la idea yo de que Gabriel García Márquez fallaba en las atmósferas en los cuentos de Macondo. Es decir, nunca supe, y a lo mejor lo dice, pero no se me quedó, nunca supe si Macondo estaba pavimentado o no. Si las casas eran blancas o tenían colores, eran colorines. Las mariposas eran amarillas. Eso sí, lo tengo clarísimamente metido. Todos los que lo leímos tenemos metida la idea de que las mariposas eran amarillas. Pero la ropa de la gente no me quedaba muy clara, pero las paredes dentro de la casa nunca me quedaron lo suficientemente claras. Y sobre todo, tal vez en algunos casos sí, pero en otros no. Entonces es una invitación, pues, a que cuando escribimos le prestemos una enorme atención a la puesta en escena, a ese lugar y tiempo en el cual van a ocurrir las cosas, a nuestros personajes, que van a hacer que se logre lo esencial, que la persona que lo lee sienta, viva, se emocione y agradezca que tú le hayas dicho, vamos a jugar a que esto es cierto. Sabemos que es una fantasía, pero vamos, suspende tu incredulidad. Te propongo un contrato de suspensión del asombro. Te voy a contar un cuento. Y que la persona, al terminar de leer la novela, el cuento, la noveleta, la extensión da igual, diga, bien, gracias, invertí bien mi tiempo y mis emociones al suspender la incredulidad, haciendo un pacto contigo como autor. La responsabilidad del autor está con el público. No que se escriba para el público, no que se escriba pensando en cómo manipular al público, pero sí pensando que una obra narrativa como una obra pictórica, mientras no tiene espectadores, no existe. No es una obra de arte, porque el 50% de la obra de arte que cierra el círculo es la persona que lo ve, la persona que lo reinterpreta, la persona para la cual le da igual lo que quería decir el autor. Probablemente llegará a conclusiones muy distintas, pero que se implique y se emocione por la obra, por el relato, por la narración, por la pintura, por la escultura, por la obra musical, etcétera, etcétera. Y eso requiere, pues, un manejo adecuado de las atmósferas.